El hombre del que te voy a hablar hoy no tenía ejército, no tenía dinero, no tenía títulos académicos, creció en un pueblo tan insignificante que ni siquiera aparecía en los mapas, nunca escribió un libro, nunca viajó a más de 300 kilómetros de donde nació. Sin embargo, este hombre dividió la historia de la humanidad en dos. Literalmente, tú mides el tiempo antes y después de él. Al día de hoy, más de 2.400 millones de personas lo siguen. Eso es mucho más que el influenciador más grande que conozcas hoy en día. Mira, yo sé que cuando mencionas a este hombre hay personas que se incomodan. Puedes creer en la religión que nació a partir de él o no. Puedes tener otra religión o ninguna. Eso está bien. Pero hay algo que ni el historiador más escéptico del planeta puede negar. Este hombre existió y cambió el curso de la humanidad para siempre. Así que independientemente de lo que tú pienses, lo que te voy a contar hoy es la historia de cómo un carpintero de un pueblo invisible construyó el movimiento más grande de la historia, sin fuerza, sin poder político y sin un solo centavo. Cuando termines de ver este video vas a entender por qué lo que hizo este hombre no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Su nombre real era Yeshua. El mundo lo conoce como Jesús de Nazaret. Para entender bien esta historia necesitas entender el mundo en el que nació. Estamos en el primer siglo. El Imperio Romano controla todo el Mediterráneo, incluyendo una pequeña franja de tierra que hoy conocemos como Israel. El pueblo judío vive bajo ocupación militar. Soldados romanos patrullan las calles, cobran impuestos brutales. Cualquier intento de rebelión se aplasta con crucifixión pública. En ese contexto, los judíos esperan un Mesías, que en hebreo significa el ungido. Básicamente el Salvador prometido por Dios que iba a liberar a su pueblo. Y la mayoría lo imaginaba como un rey guerrero, como David, alguien que iba a venir con una espada en mano a derrotar a Roma y restaurar el reino de Israel a su gloria antigua. Nazaret es un pueblo de menos de 400 personas en las colinas de Galilea. No aparece en ningún mapa importante de la época. No tenía sinagoga, que era como la iglesia de la época, el lugar donde los judíos se reunían a orar y a estudiar las escrituras. No tenía mercado, básicamente no tenía nada. Es el tipo de lugar del que la gente se va, no al que la gente llega. En ese pueblo crece Yeshua, hijo de un carpintero llamado José y una mujer llamada Miriam, que nosotros conocemos como María. Aprende el oficio de su padre, trabaja con madera, trabaja con piedra, conoce lo que es ganarse la vida con las manos. Durante 30 años nadie fuera de su pueblo sabe quién es. Piénsalo bien, 30 años de un anonimato total. 30 años donde el hombre que iba a dividir la historia en dos estaba lijando mesas y arreglando puertas en un pueblo que no aparecía en el mapa. Entonces, a los 30 años, algo cambia. Yeshua se presenta en el río Jordán, donde un profeta llamado Juan el Bautista está predicando. Jesús, o Yeshua, como lo quieras llamar, se bautiza con él. A partir de ese momento, su vida cambia por completo. Lo primero que hizo no fue ir a Jerusalén a presentarse ante las personas poderosas. Todo lo contrario, lo que él hizo fue ir al lugar más improbable que pudo haber ido, su propio pueblo. Volvió a Nazaret, entró a la sinagoga y leyó un pasaje del profeta Isaías frente a todos los que lo habían visto crecer. Cuando terminó de leer, dijo: hoy se ha cumplido esa escritura delante de ustedes. Básicamente, Jesús estaba diciendo: yo soy al que ustedes esperaban. La reacción de su pueblo: lo quisieron matar. La gente que lo vio crecer, los vecinos de toda la vida, lo arrastraron hasta un precipicio para tirarlo. Lo rechazaron. Su primer enemigo no fue Roma, no fueron los sacerdotes de Jerusalén, fue su propia gente, las personas que lo conocían desde niño. Jesús se bautizó y fue rechazado por su propia comunidad. Así que tomó una decisión que definió todo lo que vino después. No fue a buscar alianzas con los poderosos, no construyó un templo, no escribió un manifiesto. En lugar de eso, fue al mar de Galilea, a los muelles, a los mercados, reclutó a 12 discípulos, que a propósito eran las personas más improbables que te pudieras imaginar. Ponle cuidado a quién elige. Simón, un pescador al que le puso el apodo de Pedro. Andrés, el hermano de Pedro, también un pescador. Santiago y Juan, dos hermanos que arreglaban redes de pesca con su papá. Felipe, un tipo práctico que siempre estaba sacando cuentas. Bartolomé, un escéptico que cuando le dijeron de Yeshua dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Mateo, un cobrador de impuestos, o sea, alguien que trabajaba para Roma, que le quitaba la plata a su propia gente para dársela al imperio que los oprimía. Tomás, el que necesitaba ver para creer, es decir, un incrédulo. Santiago el menor, del que casi no se sabe nada, pero estuvo ahí hasta el final.
Judas Tadeo, un seguidor fiel que terminó predicando en los lugares más lejanos del imperio. Simón el Celote, que era básicamente un activista político radical, alguien que dedicaba su vida a destruir a Roma. Y Judas Iscariote, el que manejaba el dinero del grupo y el que al final lo iba a vender por 30 monedas. Ahora piensa en eso un segundo. Mateo, un cobrador de impuestos, un colaborador del imperio, sentado en la misma mesa que Simón el Celote, un hombre que quería destruir ese mismo imperio. Esas dos personas no solo pensaban diferente, se odiaban. En cualquier otro contexto, en cualquier otro grupo, esas dos personas habrían terminado matándose entre sí. Pero Yeshua, o Jesús, los puso a trabajar juntos, los hizo parte del mismo equipo, los sentó a comer en la misma mesa. No eligió sacerdotes, no eligió rabinos educados, no eligió a personas con influencia, eligió a gente común, gente que nadie habría elegido. Eso fue absolutamente intencional, porque lo que venía después iba a requerir personas dispuestas a dejarlo todo. Pero acá es donde la historia deja de ser solo una historia más en donde alguien intenta compartir una forma de pensar con el mundo y se convierte en algo que nadie puede explicar. Porque Jesús no solo predicaba, Jesús hacía cosas que nadie podía explicar. Cada pueblo al que él llegaba, cada persona que se le acercaba con un problema, él respondía de una forma que desafiaba toda lógica. En una boda convirtió agua en vino, y no cualquier vino, sino en el mejor que todos los invitados habían probado. Una tarde, frente a una multitud de más de 15,000 personas que llevaban horas escuchándolo, alimentó a todos con 5 panes y 2 peces. Caminó sobre el agua en medio de una tormenta, sanó ciegos de nacimiento, tocó leprosos cuando absolutamente nadie se atrevía a acercarse a ellos, porque en esa época los leprosos eran los parias absolutos de la sociedad, vivían aislados. Si alguien los veía pasar, les gritaban impuros. Jesús no solamente los sanaba, los tocaba primero. Antes de hacer lo que nosotros llamamos un milagro, Él les daba dignidad. Pero todo eso es poco ante lo que pasó en Betania. Jesús resucitó a Lázaro, un amigo personal que llevaba 4 días muerto en una tumba. Antes de hacerlo, eso sí, lloró con la familia. Jesús lloró. Ese es el versículo más corto de toda la Biblia. El hombre que iba a resucitar a su amigo en 30 segundos, primero se detuvo y tuvo la humanidad de llorar con los que sufrían. En total, los evangelios documentan 37 milagros específicos. 37. Lo que hacía diferente a cada uno es que nunca era una demostración de poder por el poder. Cada milagro resolvía un problema real de una persona real: hambre, enfermedad, exclusión social, muerte. Mientras hacía todo eso, como todo buen líder, estaba entrenando a sus 12 discípulos. No en un aula, no con manuales, los llevaba con él a cada situación. Veían cómo trataba a los marginados, cómo confrontaba a los poderosos, cómo manejaba la presión. Aprendían haciendo, no estudiando. Luego de esto, dio el discurso más famoso de la historia humana. Se subió a una montaña, se sentó frente a una multitud y pronunció lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte. Ahí dijo cosas que iban en contra de toda la lógica de su época. Bienaventurados los pobres, ama a tu enemigo, pon la otra mejilla. Si alguien te pide que camines 1 milla, camina 2. Su método de enseñanza era radical. Parábolas, historias simples con significados profundos. El hijo pródigo, el buen samaritano, el sembrador. Todas esas historias están en la Biblia y son historias que un niño podía entender, pero que un filósofo podría estudiar toda su vida. Y eso al día de hoy sigue siendo increíble como estrategia de comunicación, porque 2000 años después, esas mismas historias siguen siendo las más contadas del mundo. Ahora piensa esto: cada milagro atraía más seguidores, cada enseñanza sumaba más personas, cada pueblo que visitaba, la multitud crecía. Cuando un hombre sin poder acumula ese nivel de influencia, eso genera enemigos muy poderosos. Para ser específico, los líderes religiosos de Jerusalén, los fariseos y los saduceos, así como también los sacerdotes de más alto rango y los teólogos más influyentes, veían en Jesús una amenaza directa, no por lo que enseñaba necesariamente, sino porque la gente estaba dejando de escucharlos a ellos para seguirlo a él. Yeshua no les tenía ningún miedo. Incluso en un momento, públicamente, se paró frente a las multitudes y les dijo directamente: serpientes, raza de víboras, ¿cómo van a escapar del juicio? Son como sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos de huesos de muertos por dentro. Les dijo eso en su cara, a los hombres más poderosos de su religión. Lo más impresionante fue lo que hizo después de eso, en el templo de Jerusalén, que no era cualquier iglesia, era el lugar más sagrado del judaísmo.
el centro espiritual de toda la nación. Entró, vio que los líderes religiosos habían convertido el patio sagrado en un mercado donde vendían animales para sacrificios a precios inflados, cambiaban monedas con tasas abusivas y se aprovechaban de la fe de la gente para llenarse los bolsillos. Un carpintero de Nazaret, solo, sin ejército, sin autorización de nadie, confrontando al establecimiento religioso más poderoso de su región en su propio territorio. Eso firmó su sentencia. Los líderes religiosos empezaron a conspirar para matarlo. Encontraron su oportunidad en uno de sus propios 12 discípulos, Judas Iscariote. Judas lo vendió por 30 monedas de plata, lo que un esclavo costaba en esa época. El precio de un esclavo, eso fue lo que costó la vida de Jesús. La última noche, Jesús reunió a sus 12 discípulos para la cena de Pascua, la celebración más importante del calendario judío, donde recuerdan la noche en que su pueblo fue liberado de la esclavitud en Egipto. En esa cena es donde instituyó lo que hoy los cristianos conocen como la Eucaristía. Se arrodilló y les lavó los pies a cada uno, el líder lavándole los pies a sus seguidores como un esclavo. En la cultura de la época, lavar los pies era el trabajo más bajo que existía. Ni siquiera un esclavo judío estaba obligado a hacerlo. Eso era trabajo de esclavos gentiles. Yeshua, Jesús, el hombre al que las multitudes seguían, al que llamaban maestro, se arrodilló y lavó los pies de cada uno de sus 12 discípulos, incluyendo los pies de Judas, el que ya había pactado traicionarlo. Sabía exactamente lo que Judas iba a hacer y aún así le lavó los pies. Ese es quizás el acto de liderazgo más radical de la historia humana. Fue un mensaje final, una última lección antes de todo lo que venía. Si yo, su líder, hago esto por ustedes, ustedes deben hacerlo el uno por el otro. Horas después pasó lo que ya todos conocemos. Judas llegó con soldados del templo y lo traicionó con un beso. Lo arrestaron, lo llevaron ante el Sanedrín, que era como la corte suprema religiosa de los judíos, el grupo de 60 ancianos más poderosos que decidían sobre la ley y la fe. Lo acusaron de blasfemia. Después lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Pilato no encontró razón legal para ejecutarlo, pero la multitud lo gritaba. Así que Pilato, por conveniencia política, se lavó las manos y lo entregó. Lo flagelaron con un látigo romano con puntas de metal y hueso que arrancaba la piel. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Lo crucificaron entre dos criminales comunes. Mientras estaba clavado en esa cruz agonizando, dijo algo que desafía toda lógica humana: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Murió a las 3 de la tarde, un viernes. Lo pusieron en una tumba prestada. Sus seguidores se dispersaron. El movimiento que había crecido durante 3 años parecía terminado. Acá es donde cualquier otro movimiento en la historia habría muerto. El líder ejecutado, los seguidores escondidos, el establecimiento victorioso. Historia terminada, caso cerrado. Así es como funciona el mundo. Pero esta no es una historia cualquiera. Esta es la historia de Jesús, del líder más grande que hemos tenido como humanidad. 3 días después de todo esto que pasó, 3 días después de su crucifixión, sus seguidores empezaron a decir que lo habían visto vivo. No importa si eso lo crees literalmente o no. Eso es una cuestión de fe personal. Lo que nadie puede negar es lo que pasó después, porque los hechos históricos que siguieron son verificables. Los que se habían escondido cuando lo arrestaron, los que huyeron, de repente salieron a las calles a predicar públicamente sus enseñanzas, sin miedo, sabiendo que les iba a costar la vida. Piensa en eso un momento. Si todo hubiera sido una mentira, un invento, una historia fabricada, ¿tú morirías por algo que sabes que es falso? 11 de 12 personas aceptarían la muerte por una ficción, por algo inventado. Eso no tiene sentido. Esos 12 discípulos hicieron exactamente lo que Jesús los entrenó para hacer durante 3 años. Multiplicaron el sistema. Cada uno entrenó a otros y esos otros entrenaron a más. El movimiento creció de forma exponencial. El movimiento no creció desde arriba hacia abajo como los imperios. Creció desde abajo, de esclavo a esclavo, de mujer a mujer, de casa en casa. Sin templos, sin estructura oficial, sin presupuesto. Solo personas convencidas contándole a otras personas lo que habían vivido. Después de 3 años de trabajo, Jesús dejó 120 líderes preparados en un cuarto de Jerusalén. En números modernos, eso es una empresa de 120 personas. Y en 300 años, esa empresa había conquistado el Imperio Romano entero. No con espadas, con una idea. El emperador Constantino legalizó el cristianismo en el año 313 y eventualmente se convirtió en la religión oficial del mismo imperio que había ejecutado a su fundador. El movimiento que Roma intentó destruir terminó gobernando a Roma. Hoy, 2.400 millones de personas se identifican como cristianas. Es el movimiento más grande de la historia humana. Ha durado más que cualquier imperio, cualquier gobierno, cualquier empresa. De nuevo, tú puedes creer o no creer en Dios. Puedes tener religión o puedes no tenerla, pero es indudable que Yeshua existió
Y esto es lo que más me impacta de toda su historia. Este hombre no usó la guerra, no usó la fuerza, no usó el dinero, usó la palabra y el ejemplo. Eso fue todo. Un hombre que solo habló y mostró cómo vivir. Nada más. Nunca tomó una espada, nunca formó un ejército, nunca escribió un solo libro. Lo único que hizo fue hablarle a la gente y vivir exactamente como predicaba. Eso bastó para dividir nuestro calendario en un antes y un después de él. Los hospitales como los conocemos, los orfanatos, las primeras universidades, todo eso nació de comunidades que se inspiraron en lo que él enseñó. La idea de que cada persona tiene valor sin importar de dónde viene ni cuánto tiene, eso no existía en el mundo antiguo. Fue este movimiento el que la hizo universal. Todos los grandes conquistadores de la historia usaron la fuerza. Alejandro, César, Napoleón. Sí, construyeron imperios enormes con la fuerza. ¿Sabes cuánto de esos imperios existen hoy? Ninguno. Se derrumbaron todos. Este hombre, Jesús, sin ejército, sin dinero, sin armas, construyó algo que lleva 2000 años de pie. ¿Cómo? Con palabras y con ejemplo. Invirtiendo en personas. 12 personas comunes que él transformó en los líderes más influyentes de la historia. Y esto no es una leyenda, no es un mito que se fue agrandando con el tiempo, son hechos documentados. Si después de todo lo que te he dicho todavía no crees esto, piensa en todas las figuras de la antigüedad que aceptas como reales sin cuestionar. La existencia de muchas de ellas está documentada en apenas un puñado de textos. Jesús, al contrario, tiene 27 libros del Nuevo Testamento escritos por múltiples autores independientes, traducidos a más de 3000 idiomas. Hay más evidencia documental de su existencia que la de Julio César o Alejandro Magno. Así que aceptar su existencia no es un acto de fe y nada tiene que ver con religión. Son hechos documentados. Jesús no inventó ninguna religión, nunca fundó una iglesia, nunca escribió un credo. Lo que hizo fue mucho más simple. Enseñó una forma de vivir. No odies a la persona que tienes al lado, así te caiga mal. Perdona al que te hizo daño, aunque no se lo merezca. Si alguien te trata mal, tú no respondas igual. Si tienes más que otro, comparte. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Así de simple. Suena fácil, ¿verdad? Pero inténtalo un día entero. Un solo día sin juzgar a nadie, sin hablar mal de nadie, sin responder con rabia, sin pensar solo en ti. Vas a ver lo difícil que es. Ahora imagínate vivir toda tu vida así. Eso es lo que este hombre hizo y eso bastó para dividir la historia de la humanidad en dos. Eso es todo. Espero hayas disfrutado de esta historia, la historia del líder más grande que ha pisado esta tierra. Yo soy Lucho. Todas las semanas cuento historias de líderes que me han inspirado y espero a ti también te puedan inspirar. Nos vemos en el siguiente video.